más importante se produce en las primeras 8 horas de la cirugía, es decir, desde el momento en que terminamos la cirugía hasta 8 horas después. Posteriormente se va disminuyendo de manera progresiva. Habitualmente al día siguiente de la cirugía los pacientes ya prácticamente tienen muy poco dolor o prácticamente nada, ya amanecen con menos. Pero hablando de esas primeras 8 horas de la cirugía, podemos decir que un 60% de los pacientes, o sea 6 de cada 10 pacientes, nos dicen que tienen un dolor que va del 3 al 6, en una escala de dolor del 0 al 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor de tu vida. Otro 30% de los pacientes nos dice que tiene un dolor en una escala que va del 0 al 3, o sea, prácticamente nada. Y finalmente tenemos otro grupo que es el 10% de los pacientes que nos mencionan o nos dicen que van a tener una molestia que va del 6 hasta el 9, es decir, un dolor bastante intenso. Ahora es importante saber que los hombres, los caballeros, tenemos un umbral más bajo al dolor, es decir, producimos menos bradikininas. Ahora, ¿qué hacemos para mitigar este dolor? De entrada, ustedes van a tener medicamento analgésico que les pasa por la vena. ¿Qué damos de medicamento analgésico? Primero, un AINES, del grupo de los AINES, es decir, el ketorolaco, que es nuestro medicamento que damos de primera opción. Y ya lo vas a tener puesto, se lo tienes como horario. Pero además lo reforzamos con paracetamol, que también es un analgésico. Entonces todos los pacientes de entrada van a tener paracetamol y van a tener ketorolaco. Pero además tenemos 2 refuerzos más. Un refuerzo con otro medicamento que se llama tramadol y otro refuerzo con otro medicamento que se llama buprenorfina. Estos 2 medicamentos son medicamentos que los ponemos en pacientes quienes presentan un poquito más dolor o pacientes quienes lo piden. Si durante la hospitalización, sobre todo las primeras 8 horas, el paciente refiere más dolor, ustedes con toda confianza pueden ir a la sala de médicos, al área donde están las enfermeras y decirles que si le pueden poner el otro medicamento que tiene indicado. Ahora, ¿por qué no ponemos estos otros medicamentos antes? Esto es debido a que los analgésicos que tenemos de refuerzo tienen más la probabilidad de quitar el dolor, pero te pueden causar otras cosas, como náusea o como distensión abdominal. Entonces, en estos casos, preferimos nosotros que solamente se pongan en caso de que verdaderamente se requiera. Ahora, otra cosa que es muy importante mencionar es que hay medidas conservadoras para mitigar el dolor, y las 2 más importantes son las siguientes. La primera es levantarse, o sea, pararse de la cama. El paciente se puede parar de la cama despacio y eso va a hacer que el dolor pueda mejorar un poco. Y la otra cosa que también va a hacer que mejore es, le llamamos nosotros una canalización del dolor. ¿Qué significa esto? Que producimos dolor o estímulo en otra zona del cuerpo para que la zona gástrica tenga o presente menos este dolor. ¿Qué es lo que se recomienda? Masaje o golpes pequeños en las piernas, en los muslos y en los pies. Es decir, el familiar puede dar un pequeño golpeteo al muslo, puede dar un pequeño golpeteo a los pies o a la pierna, un pequeño golpeteo. Esto hace que el paciente o la mente del paciente enfoque su dolor en ese pequeño golpeteo en las piernas y mentalmente se olvide del dolor que está produciéndose en la boca del estómago. Ahora, es importante también que sepan dónde se presentan los dolores. Tenemos básicamente 4 tipos de dolores. El primer dolor, que es el más común, las primeras 8 horas de la cirugía, es el dolor que se presenta en esta parte, en la boca del estómago. Es un dolor que va y viene. Va a ir siendo cada vez menos frecuente, menos intenso y va a ir disminuyendo. Habitualmente ese dolor al segundo día de la cirugía ya es muchísimo más leve. Ese dolor se presenta por el corte
que se hizo en el estómago, literalmente porque hay una herida ahí que está sanando. Después tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor provocado por el gas que ponemos en la laparoscopia. El gas es dióxido de carbono, que nos sirve para aumentar la presión del abdomen y poder realizar el procedimiento. Este gas que todavía está ahí cuando terminamos la cirugía puede producir un dolor hacia el nervio frénico que está por debajo del diafragma, y esto nos da un dolor referido. Un dolor referido es un dolor que se manifiesta hacia los hombros, generalmente hacia el hombro izquierdo, pero también puede ser hacia el hombro derecho, hacia el pecho, hacia la espalda. Entonces ese dolor es un dolor que también se presenta en las primeras 48 horas. Después tenemos otro dolor, que es el de las heridas propiamente, o sea, el de los sitios donde se hicieron los cortes en el abdomen. Este dolor de las heridas es un dolor realmente muy poco. Prácticamente la gran mayoría de los pacientes no nos refieren que hay dolor ahí. Y finalmente, el dolor del drenaje, es decir, la bombita que dejamos, el tubito. Ese drenaje habitualmente tampoco nos dicen del dolor del drenaje hasta el cuarto o quinto día de la cirugía.